¿Por qué no empezamos haciendo como un resumen del estado actual de la industria de la producción de medios? ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Pues tenemos que los flujos de trabajo son muy diversificados y no uniformes, ¿no? Cada quien tiene su manera particular de hacer sus cosas en su lugar de producción o en estaciones de televisión. Aunque siguen ciertos patrones, siempre hay variaciones en esos flujos de trabajo, entonces están muy diversificados. Hay mucha competencia. La atención limitada, la atención a los usuarios es limitada. ¿Qué me refiero con esto? Que debido a que los flujos de trabajo son muy diversificados, hay mucha complejidad a veces. Y los usuarios, que son finalmente los editores, los media managers, tienen que solicitarle a los administradores o a la gente de IT que les ayude con ciertos flujos de trabajo, debido a la complejidad de estos procesos. A eso me refiero y desafortunadamente los administradores de sistema y la gente de IT no tiene todo el tiempo para dedicarle a estos usuarios. Y los usuarios dictan una visión clara y flexible, ¿no? Requieren que todo sea rápido cuando lo necesitan y que sea user-friendly. Entonces se requiere una transformación audaz donde se pone la tecnología y los contenidos en el centro de la estrategia de inversión. Ahora, ¿cuáles son los factores de éxito para que esta estrategia de inversión sea exitosa? Pues aquí tenemos arriba, básicamente a manera general, los 4 pasos del ciclo de vida del contenido, ¿right? Perdón, desde su creación, su gestión, su distribución y su monetización. Entonces, y abajo están los 4 factores de éxito. Primero, eficiencia, ¿no? Que en el enfoque. Segundo, que sea ágil en respuesta a las necesidades cambiantes del negocio. Tercero, que sea moderno, ¿no? Que sea innovador y permita la implementación de nuevas tecnologías, por ejemplo, el almacenamiento en objeto o la nube, y que se haga pensando a futuro, ¿no? No más soluciones a corto plazo, sino soluciones pensadas a largo plazo. Ahora hablemos un poco de cómo ha sido la progresión del almacenamiento a lo largo de los años. Entonces, al principio se comenzó con lo que era block storage, ¿no? Block storage es básicamente storage que está conectado directamente al servidor, al cliente. Tiene buen rendimiento, pero dependiendo, ya cuando se empieza a incrementar el número de bloques, se vuelve complicado su gestión y es un almacenamiento por definición costoso. Después se empezó a usar file-based storage, que básicamente aquí fue cuando se introdujo el concepto de NAS, ¿no? Que es un almacenamiento que está conectado a una red. Entonces permite ambientes de flujos de trabajo compartidos. Pero también tiene sus limitaciones en la capacidad, en el número de archivos o ficheros y está limitado por su ubicación geográfica, ¿no? No es tan costoso como el block storage, pero también tiene un costo. Y finalmente está el object storage o el almacenamiento orientado a objeto. Entonces, este almacenamiento orientado a objeto es de acceso global. Virtualmente no tiene límite en la capacidad de almacenamiento. Es amigable para buscar y automatizar procesos. Y es más, el costo-beneficio es menor, o el cost of ownership es menor que el costo de los otros 2 sistemas de almacenamiento. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en cualquier momento en hacerlo. Ok, entonces ahora profundizamos un poco en lo que es almacenamiento orientado a objeto. Entonces se maneja el concepto de bucket o contenedor, ¿no? Que es un separador lógico del contenido. Es una alternativa a sistemas file-based ideal para almacenar grandes volúmenes de contenidos. Desacopla los datos de su medio físico o ubicación, ¿no? Ya que es un contenedor lógico. Emplea la inclusión de metadatos y IDs universales, o sea que cada objeto tiene su ID que es universal y único. Y al ser un contenedor lógico, es un espacio plano, ¿no? Entonces permite el almacenamiento a gran escala. Y por último, proporciona una base para las técnicas de longevidad de datos. ¿Cómo se comunican los clientes con
con este almacenamiento tipo objeto? Bueno, una de estas es por vía API, una REST API. La otra es un modelo cliente-servidor y la otra es utilizando un gateway, donde hay múltiples clientes, un gateway que enruta las solicitudes a su determinado bucket o a su determinado storage S3. Ahora, ¿cómo está el almacenamiento en la industria actual de Media and Entertainment? Entonces, tenemos pues que hay numerosas fuentes de almacenamiento, ¿no? Tarjetas PC2, estaciones de ingesta, bueno, todo lo que genere contenido. Y a menudo estas diferentes islas o estas diferentes estaciones están aisladas entre sí. Debido a ese aislamiento y a esa diversificación, es difícil de manejar, engorroso, hay múltiples formatos, hay múltiples tipos de media, y el contenido tiene que moverse de una ubicación a otra ubicación constantemente, ¿no? No es muy amigable el acceso remoto y tampoco es muy amigable con la automatización. Entonces, este almacenamiento tradicionalmente está administrado por un HCM en conjunción con un sistema de producción o un sistema MAM, ¿no? Entonces, presenta altos costos de mantenimiento, actualización y las migraciones siempre son un dolor de cabeza. ¿Qué son estos HCM? Pues HCM son, hagan de cuenta, como decir un sistema de backup como Storage DNA o FrontPorch u otros que hay. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tienen estos HCMs? Pues que la mayoría de ellos están centrados en archivos y no en objetos, ¿no? Entonces, son file-based y no object-based. Entonces, al ser file-based, ya hay ciertas limitaciones. Tiene limitaciones de escala, ¿no? Generalmente, expandir estos sistemas pues lleva un costo importante. Son complejos de gestionar y tienen modelos de licenciamiento complicados, ¿no? Muchos de ellos hacen el licenciamiento, por ejemplo, por el número de slots que tiene, no por el número de slots de la librería, sino por el número de cintas que está usando, independientemente si las cintas están adentro o fuera de la librería, tiene varios módulos de cuántos drives están usando. Bueno, son modelos complejos. La mayoría de ellos tienen un formato propio, que es un formato nativo de ellos. Al tener un formato propio, pues los hace difíciles de migrar, porque hay menor libertad en cuanto al uso de un HCM. Un cliente que está usando un HCM que tiene un formato y las cintas están escritas en su formato nativo, para poder migrar ese contenido tiene que utilizar ese HCM para leerlo y después volverlo a archivar en un contenido abierto, por ejemplo LTFS, ¿no? Hay menor eficiencia, hay menor agilidad y la verdad es que estos HCM tradicionales cada vez están menos disponibles. Anteriormente había más opciones en el mercado, ya no hay tantas porque el mercado, la industria ya no está tan centrada en este tipo de soluciones. Está pensando ahora más en soluciones basadas en objetos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos empresariales de la media y el entertainment? Entonces, aquí muy general, ¿no? Pues desde la ingesta hasta su distribución, ya hablamos que requiere mayor eficiencia, mayor agilidad, un control de costos y mayor disponibilidad de contenidos. Entonces, en SpectraLogic hemos pensado el modelo de almacenamiento como un modelo nuevo, donde básicamente tenemos dos capas principales, una capa de producción y una capa perpetua. La capa perpetua está dividida en dos capas, una capa local o on-prem y una capa en la nube. Entonces, los contenidos fluyen desde que se hace la ingesta, ¿no? O se hace la generación desde la capa de proyectos, o la capa de producción, perdón, hacia el almacenamiento central y dependiendo de varias reglas que tenga el MAM o el PAM de varios flujos de trabajo, entonces parte de esa información se migra hacia la nube, se puede hacer, por ejemplo, una transcodificación en nube, se vuelve a descargar al almacenamiento central y de ahí vuelve y fluye a la capa de producción donde las estaciones de edición pues trabajan con este material, hacen las secuencias,
terminan el material, hacen la consolidación, crean estas listas de corte y de nuevo el material fluye a la capa on-site perpetua o a la capa de nube. Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Y este modelo es un modelo que idealmente sería perfecto, pero en realidad, pues la realidad es otra, ¿no? En el mundo real no todo el mundo tiene no todas las casas productoras de medio o las estaciones de televisión tienen el dinero para seguir este tipo de modelo. Pero es importante hacer la distinción entre la capa de producción y la capa perpetua porque la solución que les vamos a presentar se acopla perfectamente a este modelo sin tener que hacer una inversión tan ostentosa. Entonces, ¿cuál es la capa primaria? La capa primaria está basada en archivos. Generalmente es una plataforma de alto rendimiento, ¿no? Tiene discos de flash o discos de estado sólido. Es un almacenamiento costoso y está diseñado básicamente para ambientes de trabajo compartidos, ¿no? Donde se hace edición en alta resolución, en múltiples capas, también se puede hacer consolidación, transcodificación o generar proxies, ¿no? El contenido en esta capa de almacenamiento no está disponible ampliamente, sino solo en las instalaciones locales y a las estaciones de trabajo de edición, básicamente. Una vez se termina la producción, el material finalizado, pues la idea es moverlo a otra capa de almacenamiento, ¿no? Porque entre más tiempo se deje ese contenido ya finalizado en el almacenamiento principal, pues más costoso es porque el almacenamiento principal se empieza a llenar y hay que, ¿no?, mantenerlo con un margen óptimo. Ahora bien, ¿qué es la capa perpetua? Entonces la capa perpetua está basada en objetos, es fácilmente escalable, no tiene limitaciones en capacidad ni en número de objetos, presenta la capacidad de que se puede incluir metadata para enriquecer los objetos y también para facilitar su búsqueda y recuperación. Es una plataforma que no tiene el rendimiento que tiene el almacenamiento primario, ¿no? Me refiero a high ops y performance, pero es óptima para los procesos que requiere. Y esta optimización de rendimiento es que permite que los flujos de trabajo también sean optimizados. Tiene un costo de operación menor y posee con una inteligencia propia que permite que el contenido sea protegido mediante políticas de datos y también flujos de trabajo, ¿no? Y obviamente hay procesos internos que comprueban la integridad del contenido. Entonces aquí tenemos aquí a la derecha esta esfera donde tenemos los dos modelos del contenido del almacenamiento moderno que hemos el mensaje que estamos entregando en SpectroLogic. La capa primaria y la capa perpetua. En esta capa perpetua, pues se pueden generar múltiples copias de los objetos. Entonces, si un objeto, por ejemplo, es borrado o se pierde, automáticamente se genera una copia de ese objeto en la misma capa. Y la migración se hace automáticamente. Entonces, por ejemplo, un cliente que tenga cintas LTO8, cuando LTO9 está disponible, lo único que tiene que hacer es conseguir la media en LTO9 de los drives y el sistema automáticamente, como un proceso a puerta cerrada o en el background, hace la tarea de migración. Entonces ya elimina el dolor de las migraciones de una tecnología a otra, básicamente. Es un estándar abierto, ¿no? Usa HTTPS, es RESTful API, LTPS, perdón. Está basado en la web, su modelo arquitectónico. El contenido siempre está disponible y no tiene limitaciones geográficas en cuanto a la disponibilidad del contenido. Es multiusuario, ¿no? Y permite ambientes de trabajo compartido, donde se comparte el contenido. Cada usuario tiene sus credenciales de acceso únicas y seguras.
También rompe las barreras de integración entre la nube y las instalaciones de producción, permitiendo flujos de trabajo híbridos, o sea, con nubes privadas y nubes públicas. Y para seguros empresariales o escenarios de disaster recovery, pues proporciona múltiples ventajas. Una de ellas, por ejemplo, que al tener un disaster recovery que sea un ambiente híbrido, ya presenta una protección frente a los costos de egress, ¿no? De la nube. Más beneficios. También tiene mecanismos para controlar los costos. Bueno, eso ya lo dijimos. Admite el flujo de trabajo basado en metadatos, o sea que yo puedo trabajar solamente con metadata y en base a ciertas condiciones que cumplan mis metadatos puedo disparar flujos de trabajo. Y tiene gran afinidad por la automatización. Al ser vía REST API, es muy fácil de automatizar flujos de trabajo. No sé si hay una pregunta en este momento o continuamos. Ok, seguimos. Ahora, aquí se nos genera un dilema, porque entonces tenemos nuestro almacenamiento primario y nuestro almacenamiento perpetuo. Pero hay casos donde el cliente no tiene un software de gestión, ¿no?, de los datos entre almacenamiento primario y almacenamiento perpetuo. Entonces aquí es donde hablamos de un dilema entre almacenamiento gestionado versus almacenamiento no gestionado. Entonces, ¿cuáles son los desafíos del almacenamiento que no está administrado o no gestionado? O sea, donde no existe un software que haga la gestión del contenido de mi almacenamiento principal. Pues que el 80% de los datos están en la capa incorrecta de almacenamiento. O sea, hay muchos casos donde un ejemplo más conciso, el cliente tiene un almacenamiento tipo Isilon y no tiene un sistema de MAM o PAM que le haga la gestión de esos datos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los clientes o los usuarios usan ese storage para guardar de todo en ese storage. Entonces, muchas veces se almacena contenido que no debería estar en esa capa de almacenamiento, pero como no se lleva un control de lo que hay ahí, tampoco se puede borrar indiscriminadamente. Entonces se crea un dilema entre la generación de contenidos versus el presupuesto disponible. ¿Por qué? Porque al no haber un control de lo que hay en ese almacenamiento, el cliente, la única opción que tiene es seguir comprando almacenamiento, porque no puede borrar lo que tiene en ese almacenamiento porque no sabe qué hay. Entonces, ¿cómo se pueden administrar mejor estos almacenamientos? Entonces, pues, no se pueden dejar todos los datos en el almacenamiento primario porque se incurren costos demasiado elevados. Se puede añadir un almacenamiento tipo capa 2, por ejemplo, un NAS secundario, pero hacer eso de por sí solo no es la solución. ¿Por qué? Porque alguien tiene que determinar qué se va a mover, cómo se va a mover, y también se debe mantener un acceso constante a la media o los datos que se han movido a la otra capa de almacenamiento. Entonces lo que se requiere es un acceso fácil y visión. Aquí es cuando entra nuestra solución de StoreCycle. StoreCycle lo definimos como una administración moderna del ciclo de vida del almacenamiento y es básicamente un software de gestión de datos o contenidos que tiene 4 funciones principales. Primero, hace una identificación de los activos de forma automática en el almacenamiento primario. Luego proporciona herramientas basadas en políticas para migrar o archivar ese dato a otra capa de almacenamiento. Al hacer eso también protege el dato o el proyecto y permite un acceso más adelante orientado a usuario a los datos, al contenido, un acceso vía web, donde el usuario simplemente puede hacer una búsqueda y restaurar el contenido, sin tener que involucrar a otro personal, al personal de ingeniería o al IT manager o al administrador. Todo eso lo puede hacer el usuario directamente desde su estación de trabajo. Entonces, para identificar y migrar los datos o los contenidos, bueno, se hace un escaneo que proporciona información sobre el conjunto de datos.
Los escaneos se pueden programar, no tienen que ser continuos, pueden ser reusables y se pueden limitar en cuanto a la función del día y el tiempo en base al tráfico de red que tenga en ese momento. Quiero decir que un escaneo no vaya a saturar mi almacenamiento central corriendo todo el tiempo. Yo puedo crear reglas donde se ejecuta el escaneo de mis volúmenes en almacenamiento primario. También se permite migrar o copiar los archivos a un nivel de almacenamiento perpetuo y se puede hacer una sola vez o se puede hacer de manera programada, o sea, se puede trabajar con flujos de trabajo vía watch folders, ¿no? Donde se configura StoreCycle para que esté monitoreando un volumen de un almacenamiento primario constantemente y, por ejemplo, una vez al día, todo lo que encuentre en ese directorio lo mueva a una capa de almacenamiento, sea cinta o a la nube o a otra capa de almacenamiento. Aquí a mano derecha se ve un detalle de una tarea de escaneo. Entonces, como pueden ver, se hace una categorización de tamaño contra antigüedad y se le asigna un código de colores para facilitar una visión rápida de lo que se ha encontrado, ¿no? En los proyectos de migración, entonces una vez se hace el escaneo y se hace la identificación de lo que quiero mover, defino qué es lo que voy a mover y a dónde lo voy a mover. También lo puedo hacer por la antigüedad y el tamaño de los archivos. Entonces se pueden crear reglas para que definen, dependiendo de la antigüedad de estos archivos en este volumen, muévame todo lo que sea, por ejemplo, de más de 6 meses, todo lo que sea de menos de 6 meses no lo toque, o lo puedo hacer basado en tamaño también. Se le puede agregar metadata, ¿no? Que facilitan la búsqueda y la recuperación más adelante. Y se puede programar la actividad para que se haga una hora más específica o de manera recurrente. A la hora de, también aquí se decide qué se va a hacer con los datos originales en la capa de producción primaria. Entonces hay 4 opciones. La primera es reemplazar esos datos originales por enlaces HTML, que es un vínculo HTML. Básicamente es el archivo original tal como estaba el nombre con la extensión HTML y se respeta toda la estructura que tenía el volumen, si había carpetas con subdirectorios y pues toda esa estructura se respeta, simplemente que se reemplazan los archivos originales por estos vínculos HTML. También está la opción de generar enlaces simbólicos, que son pointers, ¿no? Que apuntan al contenido original. También está la opción de simplemente hacer una copia o hacer un move, ¿no? Copiar y borrar de la fuente. Y para hacer la recuperación de la media, entonces hay 2 opciones. Los usuarios pueden hacer la restauración accediendo a los directorios del recurso directamente desde su estación de trabajo. Van a ver un enlace simbólico y van a ver un enlace HTML, hacen clic en el enlace y les abre una forma de restauración donde siguen dos pasos y ya pueden hacer la restauración ellos directamente. O la otra opción es usar la interfase gráfica web de StoreCycle, donde pueden hacer una búsqueda por nombre de proyecto o por tags de metadata que se hayan añadido anteriormente y ahí también pueden hacer la restauración. Y esta es una vista del dashboard de StoreCycle. StoreCycle es, como les dije al principio, es un software, es una aplicación que es agnóstica al sistema operativo, puede correr tanto en Windows como en Linux. También es agnóstica al hardware que se utilice y al explorador web que se utilice. Es todo web-based. Entonces aquí, ya para terminar, una ilustración más o menos de dónde viene a entrar StoreCycle. Aquí a mano izquierda tengo lo que es un ambiente común en una estación de televisión o una casa productora de media, ¿no? Tengo un sistema de PAM o MAN
tengo un almacenamiento central, tengo una ingesta o creación de contenidos y tengo estaciones de edición, ¿no? Y el Media Asset Management, el software de Media Asset Management se encarga del flujo de datos entre el almacenamiento primario y el archivo, ¿no? Si tengo un archivo a este lado, un HCM o otro tipo de archivo. StoreCycle entra donde, por ejemplo, el usuario o el cliente no tiene un MAM o un PAM. Entonces, StoreCycle puede llegar a complementar MAM, el Media Asset Management, pero también puede entrar a funcionar como uno, donde el cliente no tenga esta opción. ¿Por qué? Porque StoreCycle, pues, obviamente monitorea el almacenamiento primario y automáticamente puede mover el contenido a otra capa de almacenamiento y también se pueden generar tags de metadata para enriquecer este contenido. Entonces, se puede... tiene un módulo pequeño que permite catalogación de contenidos, ¿no? O también si el cliente tiene un MAM, perdón, ya on-prem, también se puede usar StoreCycle para complementar el PAM. ¿Por qué? Porque siempre hay contenido o archivos que están por fuera del flujo de trabajo del MAM o del PAM. Entonces, StoreCycle puede introducirse en estos ambientes de trabajo para complementar el Media Asset Management. Para básicamente hacer un offload de almacenamiento capa 1 que no está administrado por el MAM a otra capa de almacenamiento, que puede ser Blackpearl, que es nuestro appliance tipo objeto, y de ahí se va a una nube pública o a una librería LTO. Todo esto ya es objeto digital. También lo puede hacer a un NAS de terceros o a una nube pública. Y ya con eso, no sé si tengan alguna pregunta para mí. Ya aquí ya pasaríamos a hablarles de unos casos de éxito que hemos tenido. Sí, si gustan, seguimos con los casos de éxito y finalizamos con sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Juan, si nos ayudas, si nos pones el siguiente slide, por favor. Claro. Aunque no sé por qué ahí, Luis, nos falta ahí un poquito. Ya. Ahí está, perfecto. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Ramírez, soy director comercial y de ingeniería de Comtelsat. Y hoy quiero platicarles un par de casos de éxitos que hemos tenido con Spectra y en nuestro papel de integrador, lo que hemos logrado armar para algunos de nuestros clientes, ¿no? El primero es el canal del Congreso. En diciembre de 2019, el canal del Congreso tenía un reto importante, que era lanzar sus 3 canales al aire: 45.1, 45.2 y 45.3, y con esto ampliar la difusión de lo que pasaba en las cámaras. Ellos pusieron a disposición de todo el mundo una licitación abierta, en donde lo que solicitaban era un sistema de playout, con listas de reproducción, 3 switchers de máster, un sistema de administración de medios, un MAM, y un sistema de librería. En este caso, nosotros hicimos un planteamiento de la solución completa que llegaba hasta la reconfiguración del transmisor en el Cerro del Chiquihuite, y que pasaba por las listas de reproducción, los switchers y esta librería. En este caso, nosotros usamos la librería Stack de Spectra por el dimensionamiento inicial de la propia librería, y detrás traemos un MAM, que en este caso es un MAM Spectra, Mastech, es un MAM completo que le da una gran capacidad de gestión de medios a lo que el canal del Congreso está utilizando en este momento. Como resultado, tenemos ahora, todos lo pueden ver, la transmisión del canal del Congreso en estas 3 nuevas frecuencias, con sus 2 nuevas frecuencias y la frecuencia inicial, en donde aumentaron la programación de todo lo que están haciendo. Hoy cuentan con un MAM que les da la oportunidad de catalogar toda la media que viene de todas las sesiones, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, y de tener un archivo perfectamente catalogado y histórico que almacenan en el Spectra Stack, ¿no? El Spectra Stack inició en un tamaño pequeño, pero puede ir creciendo dependiendo de la necesidad del propio canal del Congreso, y este sistema tiene en este momento la capacidad de volverse la librería central del propio canal del Congreso. Si avanzamos hacia los siguientes pasos que las librerías o los sistemas de almacenamiento nos dan, que sería el almacenamiento en cloud, pues pudiese ser el sistema centralizado para el canal del Congreso, repartido en distintas zonas y pudiendo accesar tanto Cámara de Diputados y Senadores
desde distintos lugares y en la forma que les haga falta, ¿no? Restaurando parcial o totalmente cada uno de estos files. Este está operando desde marzo del 2020 y pues actualmente lo tenemos funcionando y todo el mundo lo puede ver, y la idea es que ahora que puedan hacer noticias y extraer información histórica de todo lo que tienen almacenado. Juan, ¿me ayudas con lo que sigue? El siguiente caso de éxito es el Sistema Estatal de Comunicaciones de Puebla. Esto fue una licitación bastante compleja para nosotros. En el pasado diciembre del 2020, el Sistema de Telecomunicaciones de Puebla publicó este concurso que se fue hasta una tercera vuelta. Resultamos adjudicados en la tercera vuelta gracias a una estrategia muy agresiva por parte de Spectra, donde logramos un buen precio y una excelente solución técnica. Y prácticamente aquí podemos ver la solución que nosotros ofreceríamos a cualquier sistema estatal. Es un sistema de almacenaje donde la gestión de los files los hace el Black Bear, conectado directamente a la librería Spectra Stack en el dimensionamiento inicial que Puebla diseñó y que puede ir creciendo dependiendo de las necesidades del propio canal, ¿no? Adicional a esto, sumamos nuestro software StoreCycle con la finalidad de poder coexistir con su sistema de edición y poder hacer una catalogación y extraer los files y la calificación que nos explicó Juan a lo largo de la presentación. Entonces ellos tienen un sistema muy bien optimizado que estamos a punto de echarlo a andar. Prácticamente las etapas de prueba están terminando y esperamos que ellos empiecen a utilizarlo en un par de semanas. Ambos casos son un ejemplo de cómo la librería se puede adaptar a las propias soluciones desarrolladas por Spectra, que es este caso de Puebla muy sencillo, muy básico y con un precio excelente, pero que también podemos coexistir con grandes MAMs como Mastech, donde podemos dar soluciones todavía más amplias, y ambos pueden ir y crecer hacia la siguiente evolución del almacenaje, que sería el storage en cloud. Ninguno de los dos la ha hecho. Las televisoras privadas y públicas todavía tienen sus previsiones con los temas de almacenar en cloud. Sin embargo, hoy creo que muchos ya lo hacen con lo que almacenan en sus contenidos que publican en web, en sus páginas, en sus streamings y demás, ya lo tienen. Ahora el siguiente paso sería hacer la gestión necesaria para consolidar todos esos sistemas de almacenaje que vivan juntos y que puedan compartir de mejor forma la media. Entonces, estos son los dos últimos casos en que hemos trabajado con Spectra, que han resultado bastante exitosos y que hoy operan. Sin embargo, a lo largo de los años, Comtelsa junto con Spectra pues, ha tenido diversos clientes, ¿no? Como Fox Sports, el Canal del Congreso en otras etapas, el Financiero, donde siempre hemos usado Spectra como nuestro sistema de librería principal y que hasta el momento nos ha dado excelentes resultados. No sé si tengan preguntas, dudas, algo más que quieran saber. Es el momento. Juan, muchísimas gracias. De hecho, para todos voy a liberar los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta. Déjense en la libertad de hacerlo. Gracias. Yo tengo unas preguntas para Juan. Bueno, primero agradecerles a todos estar aquí, a Juan, a Jaime, a Daniel, a Luis por organizar esto. Juan, a mí me llamó mucho la atención algo que comentaste que creo que es sumamente relevante. Esta capacidad de ser un pegamento entre sistemas distintos, ¿no? Porque sabemos que muchas veces las necesidades van creciendo y van implementándose sistemas distintos que no necesariamente son compatibles entre sí. Suelen ser sistemas propietarios, suelen ser sistemas aislados que no pueden coexistir. Y bueno, entiendo que las soluciones de StoreCycle, de Spectra, pueden ayudar a esa comunicación y a esa gestión, ¿no? De tal manera que creo que esto es bien interesante para cuando hay distintas soluciones, distintas marcas, empezamos con problemas de transcodificación y como acceso a un sistema que esté en una sola red, en un archivo legacy, a lo mejor en un códec distinto, una resolución distinta. Me gustaría recalcar mucho y hacer mucho énfasis en esta versatilidad, ¿no? En esta gran herramienta, esta navaja suiza que se pueden volver las herramientas de StoreCycle. Sí, claro, Israel, muchas gracias. Sí, tienes razón. Como lo mencionas,
StoreCycle es una herramienta ideal para complementar estos flujos de trabajo que no están administrados, básicamente, y permitir la gestión de los datos, el archivo y la restauración, ¿no? Por fuera de otros sistemas de asset management. Que siempre los hay, siempre hay en cualquier estación de trabajo o casa de producción siempre hay algún flujo de trabajo que se le escapa al ambiente de Media Asset Management. Aquí StoreCycle entra perfectamente a complementarlo. Sí, y también algo que me parece bien interesante es que nos permite, pues a lo mejor tener algo escalable, ¿no? Puede ser algo con lo que empezamos a trabajar, con unas cuantas estaciones, con un sistema standalone, podemos agregar una librería y luego podemos ir creciendo, ¿no? Entonces es un muy buen punto de partida. Además también, como ya algo mencionó Daniel, que no es el tema de esta presentación, pero las librerías de Spectra, que es tal vez lo que muchos conocimos primero y que también han evolucionado mucho y hoy nos permiten empezar desde un sistema tipo stack, ¿no? Muy, muy compacto y muy accesible. Sí, señor, correcto. Y como lo mencionas, nuestro Object Storage Disk, nuestro Black Pearl, es escalable también. Entonces tú puedes empezar con un solo servidor y puedes ir creciendo verticalmente. Y ya te permite empezar a almacenar todo en tipo objeto, pues trayendo todas las ventajas que tiene el almacenamiento orientado a objeto sobre el almacenamiento orientado a archivos o el almacenamiento en bloque, que pues tiene muchas limitaciones también. Claro. Sí, aquí digamos que están trayendo la flexibilidad del mundo de la nube al on-prem, ¿no? Con la seguridad, con la estabilidad, con el acceso restringido, ¿no? Pero con esa flexibilidad en el flujo de trabajo. Sí, señor. Y también hay varias ventajas. Por ejemplo, al usar StoreCycle en conjunción con Black Pearl y Tape Library, también se crean ambientes que están protegidos contra ataques de ransomware o malware. ¿Por qué? Porque estos softwares maliciosos siempre van en lo que está en disco. Ellos no tienen acceso a lo que está en cinta. Entonces, al tener una cinta, se proporciona como un aislamiento de los datos, lo que en inglés se conoce como un air gap para el hacker. El hacker no puede llegar hasta allá. Entonces, también es importante recalcar que StoreCycle con Black Pearl y la librería también ayuda a disminuir el impacto, el radio de impacto de un ataque de este tipo. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Esas eran las cosas que a mí me parecía importante recalcar. Insisto, el micrófono está abierto si alguien tiene alguna pregunta adicional o aquí en el chat. Juan, una pregunta más, una observación más. Yo creo que es importante saber o entender cómo StoreCycle pudiese coexistir con algunos otros PAMs o este tipo de cosas. Por ejemplo, yo creo que les pasa a todos aquellos que tienen algún gran sistema de producción y demás, y con un gran storage que al final no logran tener la administración del contenido que tienen ahí. ¿Puede StoreCycle ayudarles a filtrar qué media están utilizando, qué no dentro de estos sistemas de archivo? Sí, claro. Cuando StoreCycle, cuando tú apuntas StoreCycle a un volumen compartido y haces una tarea de escaneo, StoreCycle inmediatamente hace una identificación de lo que hay de lo que encuentra en ese volumen, ¿no? Que es esta gráfica de acá, y te da herramientas para que tú tomes la mejor decisión dependiendo de la antigüedad, del tamaño de esos archivos o esos contenidos que quieres hacer con ellos. También StoreCycle tiene una API que es abierta. Entonces, si tenemos algún caso donde el cliente quiere automatizar muchas de estas tareas, StoreCycle ya cuenta con una API y su SDK ya está disponible. Entonces, porque ahora la mayoría de las casas de producción o estaciones tienen su propia gente que desarrolla algunas aplicaciones in-house. StoreCycle, al tener su API abierta, ya abre todo este tipo de posibilidades. No sé si eso sea una respuesta a tu pregunta. Claro, sí, y eso sería como la primera parte de la pregunta. La segunda parte es, ¿y podemos gestionar distintos destinos? Que puede ser un propio robot o contratar storage en la nube en forma independiente.
Sí, correcto. Entonces con StoreCycle puedes tener todos estos tipos de destinos en la capa perpetua. Puedes tener un Black Perp que te sirve como almacenamiento orientado a objeto y de ahí a una librería, o un NAS, no necesariamente tiene que ser de SpectraLogic, puede ser un NAS de un tercero, una nube pública o una nube privada o una nube híbrida. StoreCycle tiene la capacidad de hablar todos los protocolos. Y tenemos la capacidad de diferenciar dónde lo tenemos almacenado o replicarlo en cada uno de estos medios. Correcto, sí, exactamente. Perfecto. Entonces esto es una puerta de entrada donde aquello que esté almacenado en una librería local y demás pueda empezarse a llevar a la nube, ¿no? Sí, correcto. En conjunción con Blackbird se puede hacer un flujo de trabajo donde Blackbird hace una duplicación del contenido que está en cinta a un bucket en la nube. Perfecto. Y de esta forma, tomando en cuenta la forma en que se puede abaratar el almacenaje en la nube, lograr un mejor costo en almacenamiento perpetuo. Sí, correcto. Entonces, también sería bueno aquí considerar de pronto que el almacenamiento tipo S3, tipo objeto, tiene varias subcapas, ¿no? Entonces, está lo que se conoce como Glacier o S3 estándar. Entonces, se puede optimizar costos, por ejemplo, solamente usando Glacier como almacenamiento profundo, donde la certeza es que casi nunca se va a restaurar de ahí, de la nube, para no incluir, no caer en esos gastos de regresión por la nube, y más bien se utiliza un Blackbird con una librería localmente y se usa como S3 estándar. Entonces, S3 estándar, que es lo que se accesa frecuentemente y está disponible en minutos, estaría ahí on-prem. Y podría haber un bucket que utiliza S3 Glacier en la nube. Entonces, a no ser que realmente el contenido sea, por ejemplo, un escenario de disaster recovery, pero, o algo donde realmente se requiera hacer una restauración de S3 Glacier, pues se hace. Pero si no, se va a hacer siempre localmente, lo que significa costos grandes, ¿no? Ahorro en costos. Perfecto. Por ahí tenemos algunas preguntas, Luis. Sí, nos pregunta Alejandro García, ¿el esquema de almacenamiento a través de StoreCycle es anual o cómo se maneja? Si gustas, yo doy respuesta. Jaime Uría habla. Gracias, Jaime. Hay dos versiones, gracias por la pregunta. Puede ser licencia perpetua con soporte anual o puede ser suscripción. Obviamente hay una diferencia económica. Con gusto están disponibles a través de Comtelsat y también por el número de usuarios que pueden hacer las restauraciones. Entonces tiene diferentes modalidades que con gusto a través del equipo de Comtelsat podríamos explorar con ustedes. Jaime, déjenme revisar si hay alguna otra pregunta. No, serían todas las preguntas que tenemos al momento. ¿Alguien más que guste preguntar algo? Podemos abrir los micrófonos. Si no, creo que estamos y en respeto del tiempo de todos los que nos regalaron esta hora de su tiempo. Agradecerles a todos, decirles que estamos a sus órdenes para más información. Cualquier charla estamos disponibles.